presentamos el título de etapa para este miércoles 10 de julio de 2024. Economía en crisis. Las ventas minoristas se derrumbaron el 17,2% en el primer semestre. El dato fue elaborado por la CAME, que como ustedes saben es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y fue difundido esta semana. En junio, la actividad cayó el 21,9% interanual, es decir, junio contra junio. Hubo un leve repunte del 1,2% en comparación con mayo, debido al festejo del Día del Padre y al cobro del aguinaldo. Los pequeños comerciantes siguen acompañando la política económica de Javier Milei, pero piden una reducción de impuestos y un estímulo al consumo. Vamos a ir desagregando la información, que es información oficial privada, pero es información oficial elaborada por esta Cámara Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que nuclea a los pequeños y medianos empresarios del país. Aquí no están los mayoristas, aquí no están los grandes comercios, las grandes firmas, sino los que son el verdadero motor de la economía. ¿Por qué digo son el verdadero motor de la economía? Porque son los principales dadores de empleo. Cuando le va bien al aparato PYME, significa que hay buen empleo. Cuando le va mal al aparato PYME, ahí significa pérdida de puestos laborales. ¿Por qué? Porque más o menos el 80% del empleo del país se explica, del empleo privado del país, se explica a partir de las pymes. Son las principales dadoras de trabajo en relación de dependencia registrado de la República Argentina. Por eso no es un problema solamente de los empresarios PYME hablar de la caída de ventas. Y por otro lado, es un espejo de la pérdida del poder adquisitivo también. La caída del consumo tiene que ver con esto, ¿no? Con la pérdida del poder de compra que tienen los ingresos. Vamos a repasar los números que daba a conocer la CAME. Una caída acumulada en el semestre de las ventas del 17,2%, que es peor si se compara junio de 2024 con junio del 2023. Esa caída de junio contra junio fue de prácticamente el 22%, el 21,9%. Claro, en junio contra mayo, este mes de junio contra el mes anterior, hubo un repunte, una mejora muy leve, pero mejora al fin, del 1,2%. Pero no habría que entusiasmarse demasiado hasta ver qué pasa ahora en julio, porque, claro, ese leve repunte de junio tuvo que ver con el cobro del aguinaldo. Hay una inyección extraordinaria en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, y además el Día del Padre, ¿no? Esto también ha sido muy relevante. ¿Qué destacan los referentes de la CAME? Bueno, que las listas de precios ya no tienen ese galope inflacionario que venían teniendo hasta hace algunos meses atrás. Eso es positivo. Pero a pesar del amesetamiento de la inflación, en torno del 5% promedio mensual, las ventas no repuntan. Y es por eso que piden mayoritariamente, esto lo han medido entre los empresarios, yo no los quiero confundir con más porcentajes, pero mayoritariamente los empresarios PYME están pidiéndole al gobierno de Javier Milei, a quien siguen acompañando, siguen acompañándolo abiertamente, a pesar de la caída de las ventas. Le están pidiendo una reducción de los impuestos, una reducción de la carga impositiva. Y aquí es interesante porque el gobierno de Javier Milei restituyó el cobro del IVA, del impuesto al valor agregado, que es un impuesto que le pega transversalmente a toda la cadena, y que el gobierno anterior lo había sacado fundamentalmente, o lo había bajado fundamentalmente en los alimentos y en los elementos de primera, los artículos de primera necesidad. La CAME le está pidiendo al gobierno de Milei, acompañando el modelo económico, reconociendo el amesetamiento de la inflación, le está pidiendo una reducción impositiva. Eso por un lado. Hay que ver, porque esto da para analizar cómo se compone la cadena de impuestos. No solamente están los impuestos nacionales, están los impuestos provinciales y también los municipales. Y en segundo lugar le están pidiendo alguna línea de estímulo al consumo. Esto es más improbable que suceda porque el gobierno de Milei no es amigo de poner plata en el bolsillo de la gente con lo que se denominó peyorativamente como el plan platita. ¿Te acordás del tema de los bonos y demás? Bueno, la idea de Milei es que esto
es una deformación de la economía, hay que permitir que las variables de la macro se acomoden y eso a la postre va a traer un ordenamiento también en el plano del consumo. Hay que ver si los pymes pueden esperar hasta que esto suceda, no solamente los empresarios, sino también los trabajadores y las trabajadoras. Reitero, caída de ventas minoristas implica puestos de trabajo en riesgo. Y es nuestro título de etapa del día. En un ratito, en minutos.